Centro Bíblico Bethesda presenta Una Palabra de Vida, un mensaje especial compartido por nuestro pastor Hernando Amaya. Te invitamos a escuchar con atención y dejar que esta enseñanza fortalezca tu fe. Si este mensaje toca tu corazón, compártelo con tus amigos y familiares. Que Dios te bendiga. ¿Cómo trató Dios con el hombre a través del pacto de la ley que fue dada en el monte Sinaí? En el monte Sinaí. Yo quiero que usted se convierta en un investigador de la palabra de Dios. El pacto de Sinaí fue pedido o recomendado por los mismos judíos. ¿Por qué? Porque ellos llegaron al Sinaí, luego de haber salido de Egipto, llegaron hasta Sinaí, y cuando llegaron al Sinaí le dijeron a Dios: danos leyes para que te las obedezcamos. ¿Ya? Y ellos cambiaron de alguna manera el pacto que traían desde Egipto hasta Sinaí. De Egipto a Sinaí, Dios no los trató conforme a las leyes, lo trató conforme a la misericordia. Ya, por eso ellos de Egipto hasta Sinaí empezaron, ellos hablaban contra Moisés y murmuraban contra Moisés, pero Dios, en vez de maldecirlo, lo que hacía era bendecirlos. ¿Ya? Se quejaban contra Dios, contra Moisés, porque no tenían agua. La queja, esa misma queja y esa misma murmuración que ellos hicieron de Egipto hasta Sinaí, después del Sinaí, esa misma queja era tratada de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ellos decidieron cambiar el pacto con el cual Dios los venía a tratar. Le dijeron: danos leyes, y nosotros ¿qué? Las cumplimos. Por eso el pacto de la ley se resume aquí. Miren, ¿qué dice la palabra de Dios? Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellas. Yo, Jehová. Aquí ya hay una regla. Estamos hablando del pacto de la ley. Por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. O sea, si el hombre lograba obedecer los estatutos, las ordenanzas, los mandamientos, el hombre podía vivir. Ese era el pacto. Mire Deuteronomio 28. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ojo, si no oyeres, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces, ¿sobre qué base estaba establecido el pacto de la ley? Para uno recibir bendición sobre él. ¿A qué? Cumplirlas. Cumplir. El cumplimiento de la ley y los mandamientos. Miren lo que dice, ¿no? Dice: para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no las logras cumplir, ¿qué venía? Maldición. Ese es el pacto de la ley. En el pacto de la ley, el que no lograba cumplir todos los estatutos, ordenanzas, maldito serás en
la ciudad. Y maldito en el campo. Maldito donde fuera. Si no lograba cumplir ¿qué? La ley, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, todo eso se convertía en ¿qué? Maldición. Ese era el pacto de la ley. Maldita tu canasta y tu alcena de amasar. Maldito el fruto, mira, los hijos. Los hijos. El fruto de tu tierra, el campo. La cría de tus vacas eran malditas. Si no lograbas cumplir los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, las leyes, entonces dice, y las rebaños de tus ovejas. ¿Todo era qué? ¿Todo era qué? Maldecido por Dios si tú no lograbas cumplir el pacto de la ley. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. Si viajabas, te encontrabas con una maldición. Si venías de regreso, te encontrabas con otra maldición. Ese era el pacto de la ley. Y Jehová, escuche esto, y Jehová enviará contra ti la maldición. ¿Qué más enviará? Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres la mano e hicieres. No había negocio que prosperara. No había emprendimiento que avanzara. No había nada. Porque esa era la ley de Dios. Hasta que sea que destruido. Te iba a llevar hasta el extremo. ¿Y qué más? Destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Hasta que perezcas pronto. La cosa es rápida. Este es el pacto de la ley. ¿Cuántos quieren vivir bajo ese pacto? Santo Dios. Se da cuenta, ahora me va a entender usted, y espero en el Señor que usted me entienda, ¿por qué Dios quiso cambiar el pacto? Bajo este concepto, miren lo que dice el apóstol Pablo, bajo el concepto este que estamos hablando. Por favor. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo ¿qué? No de la letra, no del espíritu. ¿Cuál es el pacto de la letra? La que venimos hablando. Es el pacto. Ahora Dios nos hizo ministros de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque la letra mata. Esa ley mata. Esa ley, estamos hablando de la ley, hermano. No estamos hablando. Un día alguien, escuché una predicadora que decía, la letra mata, no lea mucho porque la letra mata, no lea tanto. Santo Dios. Creyendo que si uno se hacía lector, entonces eso lo iba a volverlo con Santo Dios, guárdanos. Cuando habla de la letra, está hablando de la ley de Dios, de los mandamientos, de los estatutos. Mata, mi hermano. No lo dice el pastor, lo dice el apóstol Pablo, que esa ley más el espíritu vivifica. Entonces, ¿quién mata? La palabra, la ley. La ley, ¿por qué? ¿Porque la ley es mala? No. El apóstol Pablo dice que la ley es buena. El problema es que nosotros somos malos y no damos a cumplir. Mire cómo le llama el apóstol Pablo a la ley. Escuche a los mandamientos. Dice, 2 Corintios, es eso. Y si el ministerio de muerte grabado en letras, en piedra, fue con gloria, ¿de qué ministerio estamos hablando? Ministerio de muerte, hermano. Dios, el apóstol Pablo le llama a la ley el ministerio de muerte. No lo dice yo, lo dice el apóstol. Amén. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ¿qué fue lo que fue grabado con letras en piedra?
los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fue lo único que Dios grabó con letras de su propia mano en piedra. Miren lo que dice la palabra. Por tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Le llama el ministerio de la muerte. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios en toda no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Miren, hubieron dos maneras de hacer la ley. Primero, los 10 mandamientos que Dios escribe en piedra. Pero los decretos, ordenanzas, todo eso fue escrito en tinta, porque la escribió Moisés. Los 10 mandamientos los escribió Dios en piedra. Pero los decretos, las ordenanzas, el conjunto de la ley, Moisés los escribió con tinta. Por eso el apóstol dice, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, el corazón. Ahí va a cambiar a un nuevo pacto. Amén. Entonces, mis amados, ¿qué estamos viendo acá? Que nosotros vemos un pacto que no da vida, sino que mata. El apóstol Pablo le llama el ministerio de la muerte. Ahora sí hago la pregunta: ¿cuántos quieren estar y ser tratados bajo ese ministerio de la muerte? El ministerio del pacto, del primer pacto. Póngame Lucas 22. Aquí entramos a otra escena. Ya aquí venimos, escúcheme, ya aquí venimos 3000 años después del pacto de la ley. Y aquí aparece Jesús. Y ya aparece en la última cena. Y mire lo que dice. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aleluya, gloria a Dios. Ahí sí. Ahora sí está contento, ¿verdad? Ahora sí, aleluya. Por ahí sí la cosa, ¿verdad? Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué el nuevo pacto? ¿Por qué Dios hace un nuevo pacto? Porque el primer pacto solamente era muerte. Nadie se salvaba. Nadie tenía méritos. Aunque la ley era buena, pero nadie podía cumplirla. Porque no se trataba solamente de 10 mandamientos, se trataba de 608 mandamientos entre ordenanzas, decretos, normas, leyes. Entonces, cuando no te escalabraba de un lado, te escalabraba por el otro lado, pero de que te escalabraba y te llevaba a la muerte. Por eso Jesús, cuando el rico, le voy a decir algo. Muchos de los textos de Jesús, del Nuevo Testamento, muchos de los textos que a veces no entendemos, tenemos que pensar que Jesús vivió conforme a la ley. ¿Oyó? O sea, y el tiempo que vino Jesús, nació en ese tiempo, lo que reinaba era ¿qué? La ley. E incluso vino él y dijo: no he venido a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Entonces, muchos predicadores toman este texto
Y dicen, tenemos que cumplir la ley porque Cristo la cumplió. Es que Él vino a cumplirla precisamente porque nosotros ninguno era capaz de cumplirla. Y dice la Biblia que ni una coma ni una tilde de la ley de Dios tenía que pasar hasta que fuera cumplida. Jesús es el cumplimiento de la ley que usted y yo no pudo cumplir. Nosotros no hemos podido cumplir, Él la cumplió por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser librados de esa maldición de la ley. Denle la gloria. Por eso entonces, mire cómo Dios trató en el antiguo pacto a la gente. ¿Cómo Dios trataba en el antiguo pacto a la gente? Voy a ver si están aprendiendo. ¿Cómo Dios? Pena de muerte. Maldición. ¿Por qué? ¿Porque Dios era malo? No, sino porque estaba regido por un pacto. Y Él no podía quebrantar el pacto. No podía quebrantarlo. Amén. Entonces tenía que cumplir el pacto. El que no daba para cumplir era ¿qué? Maldecido. Hasta que se muriera. El que no daba para cumplir el pacto era arruinado. Toda su generación. El que no daba para cumplir el pacto, sus hijos nacían bajo maldición. El que no daba para cumplir el pacto era arruinado, era enfermado, era de todo lo malo le venía sobre eso y ya lo vimos. Entonces, Dios decide, por amor al hombre, Dios decide cambiar el pacto. Y cambiar el pacto significa, escuche esto, cambiar el pacto significa que ahora Dios ya no va a tratar a la humanidad conforme a la ley, sino conforme a la gracia. Entonces, por eso nosotros cogemos, por eso le dije, tenemos que aprender a estudiar la palabra y no a leerla así. Gloria, 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 aleluya, aleluya, Señor. Tenemos que aprender a estudiar. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy vemos a predicadores, los veo yo, apóstoles, profetas, todo lo que tú quieras, tomando cosas del antiguo pacto y trayéndola a la iglesia para meterle terror, miedo, manipulación. Porque ya Dios en esta época no está tratando a la humanidad conforme al pacto de la ley, sino conforme al pacto de la gracia. Este pacto va a pasar. ¿Cambió Dios? Dios no cambia. Mire lo que dice Malaquías 3. Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, mire, Dios no cambia. Dios es el mismo. Por eso, porque yo Jehová no cambio. Lo que quiero que vea aquí es que Dios no cambia. Él en sí no cambia. Él tiene su mismo carácter. Es lo mismo de amoroso. Es lo mismo de bondadoso. Es lo mismo de misericordioso. Pero en el antiguo pacto a él se le impedía actuar con misericordia. ¿Por qué? Porque estaba bajo un pacto de tratamiento con la gente. Porque ellos eligieron el pacto de la ley. Danos leyes y nosotros obedecemos. Ellos creían que eran capaces de obedecer las demandas de Dios. Entonces Dios se la puso así. Ahora tuvo Dios que cambiar el pacto por el pacto de la gracia. Y mire lo que dice. Entonces usted dice, pastor, ¿y entonces cómo hacemos? Es que Dios ahora ¿qué? Ya no
No envía fuego. No castiga, no castiga. Castiga. Bendito sea el nombre del Señor. O disciplina. Y disciplina. En el primer pacto, Dios exige al hombre, ¿verdad? ¿Y el hombre qué? Falla. No da para mí. Es el primer pacto. En el primer pacto, Dios exige al hombre y el hombre falla. En el segundo pacto, Dios provee y el hombre recibe. En el segundo pacto, Dios provee y el hombre recibe. ¿Qué es lo que cambia entonces? Además del pacto, ¿qué es lo que cambia? La relación de cómo Dios se relaciona con el hombre. El trato de Dios cambia. Ahora, ¿cómo cambia? Le voy a decir algo. Vamos a Efesios 1:15. Efesios 1:15. 5, perdón, pasen al 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adaptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le voy a decir algo que usted no sabía. Estoy casi seguro que no sabía. En el Antiguo Testamento, nadie llamó a Dios Padre. Solamente la figura de paternidad la introduce Jesús. Porque en el antiguo pacto se veía a Dios como Jehová de los ejércitos, el guerrero, el Adonai, el fuerte, el Dios de los ejércitos. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, Jesús, mire lo que dice Jesús. Jesús dice en Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el antiguo pacto eran siervos y siervas. En el nuevo pacto somos hijos. Entonces usted puede diferenciar el trato que usted tendría entre un hijo y un siervo, un empleado. Romanos 8:15, Romanos 8:15, no lo habíamos visto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, Padre mío. Miren cómo Dios cambia la manera de tratar ahora a su vecino. Lucas 11, póngame Lucas 11 ahí para concluir este párrafo, esta idea. Aquí habla el Señor Jesucristo. Les digo: cuando veis decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Miren, ya Jesús ahora trae la figura paternal. ¿Por qué? Porque ahora Dios ya no va a tratar a la gente como Jehová de los ejércitos, sino como un Padre amoroso. Y le voy a preguntar algo. Una escena. Si su hijo, que Dios lo guarde, su hija, que Dios lo guarde,
llegaron a cometer un delito y fueran a la cárcel por ese delito, tienen que pagar ese delito cometido, ¿usted lo dejaría ya que se pudre en la cárcel? Pregunto, ¿no? Pregunto. Porque a veces nos creemos mejor que Dios. Y Dios se ofende. Porque a nosotros nos creemos mejor que Dios y se lo voy a demostrar. Si usted tuviera un niño en la cárcel, cayera ya en la cárcel, ¿usted lo dejaría? Aún sabiendo que él cometió el delito. ¿Lo dejaría ya o buscaría un abogado para que lo defendiera? Buscaría un abogado. O de pronto, si no tiene dinero para el abogado, busca prestado. Si no tiene para buscar prestado, vende una casa. Entonces, si su hijo cae, estuvo una riña por estar borracha, y lo puñalearon, Dios lo guarde, y se lo llevaron para una clínica, usted lo dejó allá porque él andaba bebiendo y lo deja allá, o usted va a auxiliarlo, o usted va a ayudarlo, o usted va a buscar el medicamento. ¿Sabe por qué le digo? Escúcheme, ¿sabe por qué le digo que nosotros nos creemos mejor que Dios? Porque cuando un cristiano comete un error, entonces nosotros decimos, y cae en alguna calamidad, nosotros decimos, Dios lo está fuerteando. Lo que nosotros no hacemos, Dios sí lo hace. O sea, nosotros no le caemos al que está caído, que es hijo nuestro, pero sí creemos que Dios lo hace con los hijos de Dios. ¿Es castigo de Dios? Dios lo está fuerteando. Dios lo está. Y estamos así. Porque estamos creyendo que Dios está actuando como Jehová de los ejércitos. Y no se preocupe que ya vamos para allá. Padre nos trata como padre, como hijos. Y el ejemplo más claro es el hijo pródigo. Y habla de hijos porque era hijo. Porque se está refiriendo a la iglesia del Señor. Amén. No es el inconverso. El inconverso no es hijo. El inconverso es hijo cuando viene a Cristo, así como un tigre. Y lo que vemos ahí, amados, es que Dios trató al hijo pródigo con mucha misericordia. ¿Por qué? Si lo hubiera tratado conforme a la ley, ese hijo tenía que morir, porque la ley decía que cuando un hijo fuere contumaz y rebelde, la sentencia era que había que sacarlo a la plaza del pueblo y apedrearlo. Esa era la ley. Esa es la ley. Búsquenlo en el Deuteronomio. Entonces muchos toman textos de allá y traen acá, pero traen nomás los que les conviene, los que les ayudan a manipular a la gente, para que la gente siga a Dios con temor, con miedo, y obedezca con miedo, con pavor. Pastor, pero el Señor hizo que lloviera fuego del cielo, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, pastor? Si el Señor hizo que lloviera fuego del cielo. Jesús llegó a una aldea de los samaritanos. Escuchen lo que pasó. En la aldea de los samaritanos, Jesús llegó y ¿sabe qué? No lo recibieron. Lo rechazaron. Le dijeron, váyase de aquí, Señor.
No queremos escucharlo. A Jesús. Unos samaritanos, una ciudad de Samaria, cuando salieron de la ciudad y ya vieron allá abajo la ciudad, y estaba Pedro, estaban los discípulos, dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Mire, los discípulos conocían la palabra de Dios y se acordaban de cuando Elías mandó que cayera fuego del cielo. Entonces, como no recibieron a Jesús, pero Señor, vamos a consumirlos a fuego, vamos a hacer que caiga fuego del cielo y se los coma toditos, se los trague, así como en Sodoma. ¿Qué dice? Vamos a ver qué hizo el Señor. Bien. Entonces él, Jesús, le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y viene, ustedes no saben lo que están hablando. Ustedes no saben lo que están hablando. Ustedes creen que yo soy del espíritu de Elías. No, ya Elías pasó. Ese tiempo pasó. ¿Y cuál tiempo viene ahora? El que sigue. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. ¿Vino a qué? ¿A condenarla o a salvarla? Así como Jacobo y Juan, hay muchos hoy, evangelistas, profetas, pastores, que están todavía acá, igual que Jacobo y Juan. Le hablan a la iglesia, si usted no obedece, Dios lo va a maldecir. Todavía. Dios le va a mandar fuego. Y ese concepto Jesús lo eliminó. Porque ahora Dios a usted lo está tratando como hijo y no como siervo. Entonces, pastor, ¿qué? ¿Usted no recuerda que a Pablo el Señor le dio un aguijón en la carne? ¿No se acuerda de eso, pastor? Vamos a definir eso, vamos a definir el concepto del aguijón de la carne de Pablo. Primera de Corintios. Segunda de Corintios, estamos en Segunda de Corintios 12:7. Escuche lo que dice el texto. Porque muchos dicen, pastores, que recuerde que el Señor le dio un aguijón en la carne a Pablo. Y muchos dicen que era una enfermedad y tal y para vida. Escuche. Y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Un mensajero de quién? De Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. No dice que era un mensajero de Dios, era un mensajero de Satanás. ¿Qué es un aguijón? Un aguijón es como una lanza, una flecha que tiene una punta aguda que le pullaban a los animales para que ellos caminen rápido. Aguijón. ¿Recuerda cuando Jesús se le apareció a Pablo? Pablo, que en ese entonces era Saulo, dice que el Señor le dijo a Pablo, a Saulo, Saulo, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. O sea, patadas contra el aguijón. Cuando tú das una patada al aguijón, ¿quién se hiere? La persona, porque te está dando de patada al aguijón, que es a la puya. Entonces, por eso el apóstol Pablo, por eso el Señor dijo, Pablo, dura cosas de dar cosas contra el aguijón. O sea, si pateas así al aguijón, vas a salir herido del escudo. Era
una lanza del aguijón. Muchos dicen que era una enfermedad, eso no está certificado. Lo que sí es cierto, bíblicamente, que era un aguijón para pullarlo. O sea, no estaba dentro de él, sino que lo pullaba, lo mortificaba. Era algún opositor, era alguien que estaba pendiente de lo que hacía para señalarlo. Era alguien que lo tenía fiscalizado de alta alcurnia para vigilar qué hacía y enseguida, vea, hacerle resistencia. Pero eso fue un mensajero de Satanás. Ahora Dios lo permitió, ¿para qué? Para que él no se enalteciera por causa de las grandes revelaciones que estaba recibiendo de parte de Dios. ¿Cómo quiere usted ser tratado, amado? ¿Con el primer pacto? Ahora, solo una pregunta. Entonces, ¿hacemos lo que queramos? Porque estamos bajo la gracia. Romanos 6:1, por favor. Hacemos lo que queramos porque estamos bajo la gracia y todo se nos hizo fácil. Aquí está la pregunta que el apóstol Pablo hace. La que le hacían a él cuando él estaba hablando de la gracia y la que me hacen a mí cuando hablo de la gracia. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta, ¿oyó? No es una afirmación. Esa pregunta se la hacen a todos, este cuestionamiento se lo hacen a todos los que hablamos de la gracia de Dios. ¿Por qué se nos hace ese cuestionamiento? Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, decimos que ya Cristo pagó por nosotros el pecado. Ahora, o sea que Dios ahora, ya el pecado Dios lo trata ahora no como en el Antiguo Testamento, sino que ahora lo trata más suave. O sea, en el Antiguo Testamento lo trataba con rigor el pecado, pero ahora en el Nuevo lo trata con más suavidad. No se trata de eso. Lo que pasa es que ahora ya Dios descargó toda la ira contra el pecado de la humanidad en el cuerpo de Jesús. Por eso dice que ya Él pagó por nosotros. Lo que nosotros teníamos que pagar, ya Cristo ahora lo tomó, como dice Isaías 53, mas Él herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Cristo tomó el pecado de la humanidad y Dios descargó toda su ira sobre el pecado de la humanidad en el cuerpo de Jesús, para no descargar la ira en el cuerpo suyo y en el cuerpo mío. Si usted no lo cree, ese es su problema, pero así está. ¿Qué pues entonces diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando? Porque mientras la gracia abunda, el pecado, nosotros pecamos y la gracia abunda. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Los que estamos muertos en pecado, ¿cómo viviremos del pecado? ¿Cómo viviremos en él otra vez? Pastor, ¿y estamos muertos? Claro que estamos muertos. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando entendemos con claridad, amados, que ya nuestros pecados fueron juzgados, condenados y fueron a juicio en la cruz del Calvario, entonces usted vive con una conciencia tranquila, sabiendo que ya usted no debe pecado porque ya Cristo los pagó por usted. De eso se trata el nuevo pacto. ¿Qué era lo que llevaba en el antiguo pacto a que la gente se condenara? El pecado. Porque la ley lo que hizo fue, la ley, amado, la ley lo que hizo fue darnos a entender, la ley nos reveló el pecado. El apóstol Pablo dice: yo no conocería el pecado si no fuera por la ley. Entonces, ¿qué hizo la ley? La ley reveló el pecado en el hombre. Usted no sabe por qué a Job se le llama el hombre justo en Job 1. Job 1 dice que había un hombre, hubo en la tierra de Uz un varón llamado, ¿este era qué? Un digo, despacio. ¿Era un hombre qué? Repítalo. ¿Era un hombre qué? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué era Job perfecto? Le digo un secreto que usted no sabe. Era perfecto porque en el tiempo de Job existe antes de la ley de Dios. Como no había ley, no había pecado. Entonces, como él oraba, tenía relación con Dios, era un hombre perfecto. Pero no porque en sí él no tenía pecado. Escuchen, no era porque no tenía pecado. Porque perfecto no hay nadie. Era porque no había una ley que le definía qué era pecado y qué no era pecado. O que lo señalara. Mire, incluso dice la palabra de Dios que Job tenía tiempos en que ofrecía sacrificios a Dios por sus hijos. Por si acaso cometieran alguna falta, él oraba por sus hijos y hacía el sacrificio. Eso era perfecto. A pesar de que no había una ley. Porque lo que condena al hombre, le voy a decir una cosa, amados. ¿Usted cree que el hombre peca por qué? ¿Por qué cree usted que el hombre peca? El hombre peca porque es pecador, o es pecador porque peca. ¿Peca porque es pecador o es pecador porque peca? Pecador porque peca. Peca porque es pecador. Él nace pecador. Desde que nacemos somos pecadores. ¿Por qué nacemos pecadores? Porque Dios decidió clasificarnos a todos los seres humanos pecadores por el pecado de un solo hombre, llamado Adán. Y por eso Romanos capítulo 5, verso 19 lo explica claramente, y con esto termino. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? ¿Por la desobediencia de cuántos? De uno. Los muchos fueron constituidos pecadores. Usted fue constituido pecador no porque usted pecó, sino porque Adán pecó. Por eso usted fue constituido pecador. ¿Para qué Dios hizo eso? Para poder bendecir a la humanidad.
así también por la obediencia de uno, que es ¿quién? Cristo, los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. No, entonces, ya uno aquí se queda hasta sin palabras. Así como por la desobediencia de uno, los muchos fuimos constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, usted fue constituido. ¿Qué tiene que ver con Adán? Pero si Dios no lo hace así, entonces tampoco hubiera podido hacer lo otro. Declararnos justos por la obediencia. ¿La obediencia de quién? La obediencia de Hernando Amaya, la obediencia de Javier, la obediencia de Rosa, la obediencia de quién? La obediencia de quién. Porque dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahora Dios, y es lo que quiero, en el pacto el anterior, todos fuimos constituidos ¿qué? Pecadores. Pero en este ahora todos somos constituidos justos. ¿Por qué? ¿Por la obediencia de quién? Entonces nosotros somos justos. O sea, yo tengo la justicia de Dios. Usted tiene la justicia de Dios. Entonces, ¿sí aprendió algo hoy que de cómo hacer diferencia entre el trato? Porque hoy todavía estamos escuchando, hermano, le dedico Deuteronomio 28. Las bendiciones por la obediencia. ¿Están vigentes las bendiciones por la obediencia? Sí, están vigentes. Pero ahora no obedecemos por ley, sino que obedecemos por corazón. Cada uno haga como propuso en su corazón. La obediencia ahora, en este pacto, no es resultado de una ley. Porque la ley era externa. La ley te mostraba el pecado. La ley como un espejo. Hágase el cargo que este es un espejo, ¿verdad? Un espejo. Esa es la ley. La ley me mostraba el rostro, dónde estaban las arrugas, dónde estaban las espinillas, la grasa. La ley me mostraba a dónde están las ojeras, todo me mostraba la ley. Pero la ley no podía hacer más nada. Simplemente me la mostraba. Y no podía coger la ley y la ley me sanaba, no. La ley me mostraba el pecado. Pero la gracia no te muestra el pecado. La gracia te quita el pecado y te hace nueva persona. Te da fuerza para que venzas. No actúa la ley a nuestro favor, sino que actúa en nuestra contra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y enseñanza. Recuerda que en Cristo siempre hay una palabra de vida para tu corazón. Síguenos en nuestras redes sociales como @Centro Bíblico Bethesda y comparte este mensaje para que más personas sean bendecidas. Hasta la próxima y que Dios te guarde.